¿Por qué, Leila? Porque hay un físico muy cuestionado, porque a este hombre ha logrado demostrar cheques con el que el gobierno le pagaba en su calidad de físico, ¿cierto? Y él dice que fue a trabajar en estas naves recuperadas porque a él lo sentaban y le decían, ya, usted lo metemos acá un año y después sale y nos dice cómo funciona esta web. ¿Cachai? Entonces, mira, aquí encontramos unas cuestiones que no sabemos cómo son. Usted viene, descifra cómo podemos replicar esta tecnología. Y este hombre comenzó a contar esto y lo borraron de la universidad, del colegio. Al final no parecía ni siquiera ciudadano norteamericano. Y obviamente ella empezó a contar porque temía por su vida. Sin embargo, él sí ha podido demostrar que tiene declaraciones de renta donde el gobierno le pagaba. Pero no se sabe para qué. Entonces, concuerda que parece que el hombre efectivamente trabajaba en lo que es conocido como retroingeniería o ingeniería reversa. Yo te paso una radio a un aborigen y él, con el tiempo desarmándola, va a tratar de recrear una misma. Correcto. Las propias palabras de Bob Lazar. Diciembre de 1988. Bob Lazar asegura ser contratado para unas instalaciones militares ultrasecretas en un lugar del desierto de Nevada llamado Área 51. Este residente de Las Vegas afirma estar aquí para estudiar una nave alienígena. Entramos al hangar, que era bastante largo, y allí dentro tenían un platillo volante absolutamente clásico, como salido de unos dibujos animados o una película de ciencia ficción. Lazar cree que el vehículo es una nave experimental diseñada para simular algo del espacio exterior. Tenía la forma de un platillo volante. Esto explicaría por qué hay tanta gente que ve ovnis, porque estaban intentando fabricar un aeroplano similar. Ni se me pasó por la cabeza que fuera de origen alienígena o algo por el estilo. El objetivo fundamental de nuestra labor consiste en intentar copiar parte de ese material con sustancias que se encuentran en la Tierra. Bueno, ¿qué quieren decir con sustancias que se encuentran en la Tierra? Esto confirmaba parte de lo que había leído, que aquel objeto era de hecho una nave alienígena. Bueno, el hombre de lente que llamó ahí es Bob Lazar, este científico que él afirma haber trabajado en la recuperación de naves, en tratar de entender su tecnología para replicarla, y que luego él, por irse de tarro, la verdad es que fue por una tontera, comenzaron obviamente a perseguirlo, comenzaron a hacer desaparecer todos sus papeles como residente norteamericano, como físico universitario, etcétera, etcétera, y ahí cuando él decide soltar todo de sopetón, simplemente para así proteger, digamos, su vida, digamos, de alguna manera. De hecho, este hombre, es más, dice que no solo se robó tecnología de los extraterrestres, sino que en algún momento los extraterrestres volvieron para recuperar el cadáver de sus compañeros y ahí llegaron a un acuerdo y durante mucho tiempo, pero no tanto, algo así como un año, estuvieron pasando y pasando tecnología y explicándole a los demás cómo funcionaban las cosas para poder recuperar los cadáveres. Sí, pero no solo eso, también para pedirle permiso para poder secuestrar personas, decían ellos. Entonces el gobierno, exacto, el gobierno norteamericano iba a dejar que los ovnis se pasearan por la ciudad, se llevaran personas para su experimentación, ellos no iban a hacer nada, iban a decir que el fenómeno ovni era una cosa de locos nomás, así como se iban a hacer los hueones, y que ellos podían a cambio de eso tener toda esta tecnología. Y atención, yo les mostraba este libro, pues bien, vamos a la ficha de este hombre, que ni más ni menos también tiene un alto cargo en la milicia norteamericana. Philip James Corso, que ha salido en varios programas televisivos, nació el 22 de mayo del año 1915 en Pensilvania, Norteamérica, murió el 16 de julio del año 98, Florida, Estados Unidos. Teniente coronel del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Armada estadounidense. O sea, van a perdonar, no es cualquier perico. No es un... Sí, o sea, digamos, el hombre tiene rango y además, digamos, está metido precisamente en el área que nos compete, que es de donde, digamos, se desarrolla la máxima tecnología militar. Bueno, él afirmaba lo siguiente. En este punto quisiera ser muy enfático en decir de que existe una historia oficial para la creación de todos los objetos que vamos a ver. Como siempre, ¿no? Como siempre, un autor y todo lo demás. Sin embargo, este hombre de la milicia, obviamente de la Armada norteamericana, afirma que todo esto que vamos a ver fue sacado, imitado y copiado del ovni que se estrelló en Roswell en el año 47. El primero, Kevlar. Lo primero que me sorprendió, dice este hombre, sobre la tela fue un hilo que no pudo cortar con una hojilla, vale decir, con una hoja de afeitar. Los cuerpos alienígenas estaban protegidos por la super tenacidad de la tela que armó un escudo. ¿Qué es lo que encuentra este hombre? Que dice que los extraterrestres tenían un vestido como una especie de malla, como usaban los guerreros medievales. Eso, exacto, y que venían con pequeñas plaquetas. Son así como pequeños trozos de un metal muy ligero, que unido como una escama. Eso era, una sobre otra, y que obviamente era impenetrable y no se podía cortar. Atención, por favor, miren.
Ahí lo estamos viendo, entonces... Es el material. Tú Es el hablas de material. que es impenetrable, que no se puede cortar nada. Probablemente, digamos, una bala te podría doler y sentir, pero obviamente no podría hacerte un daño directo sobre la piel de quien está protegido por esta malla, esta ropa protectora. Porque moto, los guantes tienen Kevlar, Por los supuesto. chalecos tienen Kevlar. Entonces aquí viene la pregunta, ¿de dónde sacaron esta idea tan prontamente? Claro. Dice que la sacaron porque todo esto que vamos a ver surgió así, pero ¡guau!, de un sopetón. nada. O sea, como digo, el aumento del láser, digamos, la computación, etcétera, etcétera. Y el Kevlar, digamos, parece suceder uno tras otro. Después, de que obviamente se recupera ¿De este qué ovni está en Nuevo hecho? México. ¿Está hecho el Kevlar de un metal? ¿O es una tela No que sé, es Kevlar de es nuestra polímero, Es una reproducción? especie de polímero, ¿no? Claro. Es una especie de polímero, como una especie de Ok. plástico. Exacto. Sería Exacto. plástico. Es un plástico ultra resistente nomás. ¿Y por qué así? Para que sea lo suficientemente liviano para tú colocártelo como ropa y que obviamente no te penetre. Bueno, otro invento fue, como tú decías, la fibra óptica, que es tan útil y Esto que es clave en estos tiempos. Absolutamente, y que sorprendió la primera vez que esto comenzó a aparecer. Decían, pueden curvar la luz y pueden redirigir información a como quieran, digamos. Atención, dice así la gráfica. Eran tubos de vidrio, dice que así es como lo observó directamente de la nave y emitían luces de diferentes colores. Y esos fueron enviados a los laboratorios Bell. De eso surgió uno de los mejores avances que creo que tenemos hoy. La fibra óptica. La nave de los extraterrestres no tenía cables, pues estaba conectado todo con fibra óptica. Vuelve a decir que era el mejor sistema, obviamente, de iluminación, conexión, digamos, del sistema eléctrico, que decía que eso irradiaba que uno podía ver a través de las paredes del objeto no identificado y que se convertía. Tenemos, por favor, la recreación de cómo se encontró y dicen que así. Dicen que todo el sistema de pseudocableado de la nave estaba formado por este enrejado de pequeños tubos que indiscriminadamente podían, digamos, dirigir, digamos, las luces, la información, cualquier cosa que se pasara por ello a cualquier parte. Ahora, yo creo, Salfate, que esto es como lo más importante en los últimos 50 años, no tengo Exacto. idea. Y tal vez cuando estemos 50 años más vamos a decir los últimos 100. Y en 500 vamos a hablar de los últimos 500. Probablemente. Pero solo le gana una sola cosa. Esto, el microchip. Ah, bueno, claro. Meter toda la información, pues en una cantidad de memoria, una capacidad de espacio inteligencia en un espacio así, que luego, adjudicado a alguna máquina, esta es capaz de hacer multifunciones. Ahora, viéndolo ahora, Salfate, uno dice canchero y dice, sí, en realidad, pero no es ni tanto. Pero perdón, estamos hablando de algo fundamental para el desarrollo tecnológico actual. Por supuesto, está en cualquier cosa, desde un celular, digamos, Exacto. un microondas, lo tienen los autos, con computador y todo lo demás. Ahora sí, la gráfica dice así. El microchip, dice, tenemos un pequeño chip calcinado, pequeño, tal vez de 2 centímetros cuadrado, con 2 hilos, que salían y una pequeña media en el centro con cable. Imagínate a esta altura de que alguien ve que todo confluye a eso y que no dice, ¿y esta weá? ¿Pero en una pila? No, es toda una inteligencia almacenada ahí. No sabíamos exactamente la función de estos circuitos integrados, pero sospechábamos que eran circuitos eléctricos. Salfate, perdón, ¿esto qué año fue? 1947. Bueno, estamos hablando de hace harto rato, Ya, entonces espérate. imagínate ahí el impacto de esa Y persona. por último, atención, tenemos que reconocer algo. Que un señor en el año 1947 describe algo así. Sí. Y siendo que después, años después, entienden para qué sirve y lo logran desarrollar, Casi imposible. lo que describió exactamente fue un Kevlar, una fibra óptica y un microchip, por favor. Ahí lo veo. Esto es más o menos como dice Colombia. Dice, estaba así, tenía algunos cables peleados, obviamente, por producto del choque. Lógico. Pero entendían que cuando todo convergía a este lado, decían, ya, pues, ¿todo qué es? ¿Una pila? ¿Un sistema así como un motor? Y después con el tiempo lograron entender que en esa miniatura se encontraba toda la información para que la nave hiciera todo lo que los tripulantes solicitaran de ella. Ese era el motor de la nave. Finalmente, era el cerebro completamente, y eso que en el año 1947, aquellos que lo presenciaron, como así lo afirma este coronel, finalmente no entendieron de qué se trataba. Con el paso del tiempo es exactamente lo que usted lleva, por lo menos portando en su celular, al menos, y en otras partes más, en la cocina, en el living y tantas cuestiones más. Si todo lo que utilizamos hoy en día es tecnología extraterrestre o no, depende de su decisión. Como le digo, existe una historia oficial de cada uno de estos inventos, pero por lo menos la declaración de este hombre no habría por qué tirarla a la basura de inmediato. Grande maestro. Muy bueno. Buenísimo.